Pero muy buenos días, queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate de Jesús y Seminario y Tutoría de Jesús. La pregunta de hoy. ¿Puedes decir como Job: yo sé que mi Redentor vive? Quédate con nosotros al final del programa y nos podrás dar tu respuesta. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, le damos por habernos dado la vida el día de hoy. Gracias, Señor, por atender nuestras oraciones. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros. Precisamente cuando nosotros no podemos nunca ni siquiera cuidar de nosotros. Por eso venimos ante usted, Señor, cada mañana. Porque Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Danos palabras, Señor, para el día de hoy, para fortalecer la fe de los privados de libertad, para fortalecer la fe de los que están en una cama ahora mismo enfermos, para fortalecer la fe de los que están conectados, Señor, buscando palabra de aliento para empezar el día, para fortalecer la fe de aquellos matrimonios que tienen el anhelo de resolver los problemas, permanecer juntos para siempre. Oramos en Jesús. Amén. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate de Jesús, que estamos aquí justamente para contarnos a Jesús a través de la Biblia. Vamos a iniciar con el capítulo de hoy, la Biblia del día. Job 19, 13 de abril de 2023. Mensaje central del libro de Job. Versículos de memoria. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, no otro. Job 19, 25 a 27. Como una cortesía del ministerio Jesús, Cristo viene, escuchemos. Job capítulo 19. Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Job, capítulo 19. Job confía en que Dios lo justificará. Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí, y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio, y no seré oído. Daré voces, y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino, y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas.
Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor, y me contó para sí entre sus enemigos. Vinieron sus ejércitos a una, y se atrincheraron en mí, y acamparon en derredor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Libro de Job, capítulo 19. Lea cada día un capítulo de la Biblia, le hará sabio para su salvación. Amén. Vamos con las explicaciones. Comenzamos con el pastor Adolfo Apaza. Una pareja celebraba 60 años de matrimonio, cuando alguien preguntó, ¿cómo estuvieron juntos durante tanto tiempo? La esposa felizmente respondió, pues hijo, lo nuestro es como todos, solo que si en algún momento algo se rompió, no lo tiramos, lo arreglamos. Es interesante pensar en la sociedad del consumismo en la que vivimos, en la que los objetos se vuelven cada vez más desechables. Si algo se rompe, lo más económico y práctico es tirarlo y adquirir otro. El problema con esta filosofía consumista es cuando la aplicamos a nuestras relaciones. Cuando en lugar de resolver la fricción normal que existe en la convivencia humana, decidimos alejarnos y buscar a alguien más hasta que nos frustre, para ser descartado también. Es por eso que hoy el voto matrimonial debería tener mayor valor en nuestra sociedad. Prometo amarte en la salud y enfermedad, en la bonanza y pobreza, en la alegría y la tristeza. Tales palabras apuntaban el amor sobre un compromiso que no se abandona cuando las cosas salen mal. Lo mismo ocurre en la relación con Dios. No debemos descartar nuestra fe cuando las expectativas se desvanecen. Recuerde que la acusación de Satanás sobre la religión de Job suponía que la misma era solo circunstancial. El diablo creía que si Job enfrentaba dificultades, seguramente abandonaría a su Dios.
A lo largo del libro puedes ver cómo Job estaba perdiendo todo lo que tenía, pero su fe permanecía inquebrantable. En el capítulo 19 del libro de Job nos damos cuenta de lo equivocado que estaba el enemigo de los hombres. Job primero se describe a sí mismo como alguien que se siente abandonado y solo. Luego afirma en los versículos 18 y 19: incluso los niños me desprecian, y queriendo que me levante se burlan de mí. Todos mis amigos cercanos me aborrecen, e incluso aquellos que amaba se volvieron en mi contra. Pero mientras se siente rodeado de desilusión, declara firmemente su confianza en Dios. Yo sé que mi Redentor vive, y el fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El amor de Job por su Redentor estaba por encima de las circunstancias buenas o malas. Él continuó creyendo en Dios, en la salud o la enfermedad, en la bondad y la pobreza, en la alegría o la tristeza. Confió en su Dios, del cual ni la muerte podría separarlo. Como una cortesía, escuchemos la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Es tu palabra. Job capítulo 19 nos presenta una lección, el mensaje central del libro de Job. Versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Job hace en estos versículos las declaraciones más sublimes del libro. Primero, mi Redentor vive. Este pasaje lleva al clímax de la lucha cósmica y declara triunfador a Cristo. Job se eleva de las profundidades del desaliento a las alturas sublimes cuando declara que su Redentor vive. El patriarca Job, en la lobreguez de su aflicción, exclamaba con confianza inquebrantable: pues yo sé que mi Redentor vive y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Aún desde mi carne he de ver a Dios, a quien yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán, y ya no como a un extraño. Segundo, lo veré. ¿Cuándo? Cuando sea resucitado de los muertos.
Muchos eruditos de la Biblia sostienen que este pasaje es el primer texto del Antiguo Testamento que asegura la resurrección de los muertos. Reflejemos a Jesús, página 204, dice que el patriarca Job, mirando hacia adelante al tiempo del segundo advenimiento de Cristo, dijo: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Este pasaje tiene un paralelo con la expresión que hizo el ladrón en la cruz: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón no tenía ninguna esperanza, estaba perdido, pero en Cristo encontró la solución para su vida futura. Declaremos en este día: creo en la resurrección de los muertos. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, página 301. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su propio desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. El patriarca Job, en la lobreguez de su aflicción, exclamaba con confianza inquebrantable: pues yo sé que mi Redentor vive y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Oremos. Dios poderoso para resucitar a los muertos, que las pruebas, enfermedades e incluso la muerte nos motiven a pedirte: venga tu reino. Declaramos que creemos en Cristo y confiamos que tiene poder para transformar la vida o resucitarla. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. En los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Agradecido con la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica por el análisis teológico presentado en esta hora. A continuación, vamos con el análisis físico. ¿Qué aprendemos de la historia de Job en la Biblia? ¿Puedes decir: yo sé que mi Redentor vive? Job 19. Respuesta de Job a Bildad: yo sé que mi Redentor vive. En la primera parte, Job lamenta su aflicción sin consuelo. En la segunda parte, Job proclama su confianza en Dios como Redentor y Juez. Veamos.
¿Puedes decir, yo sé que mi Redentor vive? Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos este resumen. Oramos, buen Dios, para que seamos nosotros los primeros en poner en práctica la lección que nos das el día de hoy. Como ejemplo, oh Dios, de todos los que nos escuchan. Pero conscientes, oh Dios, de que el mejor ejemplo es tu Hijo amado. Por eso rogamos, oh Dios, que podamos poner nuestros ojos en Jesús. Oramos por los que están conectados y los que se habrán de conectar más tarde. En Jesús. Amén. Un saludo ya a los 60 jóvenes que están conectados en la plataforma juvenil. Agradeciéndoles a ustedes, muchachos. Yo soy, bueno, mi nombre es José Moreno, gracias. Preguntando mi nombre. Sí, en la plataforma el nombre que aparece es Seminario Tiso. ¿Okay? Primera parte. Job lamenta su aflicción sin consuelo. Los versículos 1 al 6 nos presentan. Job se queja de que sus amigos no lo han entendido en absoluto. En el versículo 2, Job dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma? Y me moleréis con palabras. Job le responde a Bildad con una queja familiar, que sus amigos eran indolentes, atormentadores de su alma. L.D. Moody lo resume así. Podríamos decir que muchos en la iglesia de hoy son tan poco amorosos como los amigos de Job. La iglesia se ha vuelto muy celosa de los hombres, de que los hombres sean malos en la fe. Si un hombre pierde la fe, desenvainan sus espadas eclesiásticas y lo cortan. Pero él podría estar muy equivocado en el amor. Y ellos no dicen nada. Segunda parte. Aunque siendo verdad, dice Job, que yo haya errado sobre mí recaería mi error. Job se mantenía firme en su negativa de estar de acuerdo con sus amigos en que él había causado su crisis por algún pecado notable y por su negativa a repetirse. Tercera parte. En el versículo 6 encontramos que Job dice, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Job insistía a sus amigos que él no era una víctima culpable ante un Dios justo,
si Dios hubiera enviado o permitido esta calamidad en la vida de Job, se podría decir que Dios lo había derribado porque la calamidad no era un castigo justo por algún pecado en Job. Analicemos este punto con dos observaciones. La primera, y por supuesto, teniendo en cuenta el aspecto emocional de este derramamiento de dolor, entendemos, como diría Job, sabed ahora que Dios me ha derribado. Tenía razones para pensar esto y derramó sus sentimientos sinceros ante Dios y sus amigos. Segundo, en cierto sentido, el acusador estaba actuando como la mano de Dios, dice Smith, porque le ha dicho a Dios, pero entiende, porque le ha dicho a Dios, ¿sí? Corrijo. En cierto sentido, el acusador estaba actuando como la mano de Dios porque le había dicho a Dios, pero extiende tu mano y hiere su carne. Versículo 5 del capítulo 2. Y Dios había respondido, o la respuesta de Dios fue, muy bien, pues Él está en tus manos. Versículo 6 del capítulo 2. Así que Job no estaba totalmente equivocado cuando dijo, la mano de Dios me ha herido. Versículo 21 del capítulo de hoy. Así lo ve Smith. Así lo ve Smith. Bien. Pasemos a la siguiente sección. El siguiente fragmento se encuentra en los versículos 7 al 12. Estamos analizando, Job lamenta su aflicción sin consuelo. En este fragmento, Job describe cómo Dios lo ha atacado. En el versículo 7 hay una frase donde él dice, he aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Job aquí se quejó de lo que era el centro de su crisis. Job estaba acostumbrado a encontrar consuelo y algún sentido de respuesta de parte de Dios en sus pruebas anteriores. Sin embargo, cuando clamó al cielo, no escuchó respuesta. Acá, según Trapp, nada es más natural y habitual que los hombres en la miseria clamen por ayuda. El gran dolor de Job era que ni Dios ni el hombre escucharían sus gemidos ni lo liberarían de la red. En el versículo 8, Job dice, cercó de vallado mi camino y no pasaré. ¿Qué es un vallado? Una barrera, una cerca. Esto recuerda la queja de Job en Job 3:23 que ya vimos, donde tristemente dijo que él era alguien a quien Dios ha encerrado. Tiene prisionero. De paso, un saludo para todos los privados de libertad, desde lo más profundo de mi corazón para todos ustedes, recordándoles que ustedes no están solos. El Espíritu Santo está con ustedes. Es Dios quien los tiene privados de libertad, como dijo Job.
Créame, yo sé lo que le estoy diciendo. Me ha despojado mi gloria, dice el versículo 9, y quitado la corona de mi cabeza. ¿Has pasado tú por una aflicción tal en la que en un tiempo fuiste una persona que todos admiraban, pero de un día para otro nadie te quiere? Nadie te llama, nadie responde tus mensajes. Invita a 100,000 personas y no viene nadie. Con un estilo poético profundamente conmovedor, Job describió cómo sentía que Dios lo había humillado. Era como un rey sin corona, como una casa derribada o como un árbol arrancado. Lentamente te va secando. Ni siquiera para construir casa para las aves sirven tus ramas. En el versículo 11, Job dice, hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Aunque Job no podía comprenderlo, ni se esperaba que lo hiciera, Dios todavía lo tenía en especial favor y cuidado. Recuerden que Dios le había dicho a Satanás, está en tus manos, solo que no le toques su vida. Satanás tenía libertad de trabajar sobre Job, pero bajo la supervisión de Dios. Bendito sea Dios. Dios puso a Job en un lugar donde se esperaba que él creyera a pesar de lo que parecía ser circunstancias irrefutables y sentimientos personales. ¿Se te vino el mundo encima? Dale la gloria a Dios. El Señor te está cuidando. Créeme. En el versículo 12, Job dijo, vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon en derredor de mi tienda. En el fragmento de los versículos 8 al 12, Job relata la progresión inversa de un antiguo asedio y que conquista y la conquista de una ciudad cuando la ciudad era asediada, era sitiada. Sin embargo, la ironía era que Job no era como una ciudad poderosa, sino, según sus propias palabras, solo como una tienda. Y una tienda con características humildes, muy, pero muy pobre. Ahora recordemos, antes de esta crisis, Job no era pobre, pero siempre fue humilde. No confundamos la humildad con la pobreza. Job siempre fue humilde. Y aunque fue sitiado como si fuera una ciudad, todos contra él hasta que se quedara sin recursos,
Job reconoce que aunque tenía más que los que alrededor de él estaban, no era una ciudad, era una tienda humilde. En el versículo 13, cuando comenzamos nuestro tercer bloque, del 13 al 20, Job describe en este bloque los resultados amargos del ataque de Dios sobre él. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Amigo mío, Dios te está haciendo un favor. Créeme que Dios te está haciendo un favor. Porque cuando llega la crisis a tu vida, tus verdaderos amigos están contigo. Job probablemente se refería a sus tres amigos mencionados por nombre, Elifaz, Bildad y Zofar. Con amigos como estos tres, no necesitas enemigos. Créemelo. Alguna vez los consideró como hermanos cercanos. Listen to me. ¿Tienes un amigo que consideras más que amigo? Pero ahora sentía que lo habían abandonado y se habían vuelto contra él. Pero hermano Moreno, ellos estaban ahí, sí, pero estaban allí haciendo mal. En el versículo 16 dice, llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Antes de sus crisis. Interesante, Job era un hombre rico e influyente. Cuando tenía de todo, todos venían a él y todos respondían a sus instrucciones. Sin embargo, ahora incluso sus propios sirvientes no lo obedecían ni lo respetaban. Hasta tus hijos te abandonan cuando no tienes un real en el bolsillo, créemelo. Versículo 17. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Listen to me, please. Aunque por los hijos de mis extraños le rogaba. Oh, mis hermanos. Job estaba en un estado tan miserable, tanto física como espiritualmente, que su mujer no quería tener nada que ver con él. Como en Job 2:9, por ejemplo. Los hijos de los que Job se refería aquí deben ser nietos o aquellos que simbólicamente eran hijos de Job. Porque recordemos que los 10 hijos de Job murieron en un trágico accidente registrado en Job 1, 2 y 18 y 19. Miremos el versículo 20. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Job aquí se refiere a su condición demacrada y enfermiza. Y cuán cerca estaba de la muerte física.
A los amigos que están en la plataforma juvenil, gracias por sus preguntas. Las revisaremos al final. Gracias. Los huesos casi perforaran y se muestran a través de la piel, pareciendo adherirse a la piel. Dice Bullier. En el versículo 21, oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, dice Job. A la luz de la elocuencia y la verdad de su queja anterior, ¿recuerdan? Ni su mujer quería oírla. Job llamó a sus amigos a tener compasión de él. En lugar de unirse contra él en un concierto de condena, deberían haber tenido compasión de este que había sido tan afligido por la mano de Dios. Si en verdad estaban conscientes, si en verdad estaban afirmando que era la mano de Dios, que nosotros sabemos que no era la mano de Dios, pero indirectamente ellos afirmaban que era la mano de Dios. Entonces, si tú sabes que Dios está trabajando sobre él, apóyalo. No le eche más leña al fuego. Yo me puedo quedar aquí una hora más hablando, una semana completa hablando de lo que es recibir, estar en el fuego y recibir leña. Pero Job, yo podría hablar una semana de esto, pero Job te puede hablar un año completo de esto. Cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros. Porque Job no tenía culpa alguna. Pero Dios quería darnos una lección a través de Job. En el versículo 22 escuchamos más queja de Job. Pero escuche bien, en esta sección estamos viendo la triunfante proclamación de fe de Job. Versículos 23 al 29. Y acá en el 22, déjenme buscar. Sí. 19. Miremos del 19-22. A ver si puedo leer tan mal fallado. Dice, vosotros mis amigos tened compasión de mí. Ese es el 22. Ahora estoy en el 23. Contrario a lo que diga la lámina, es el 23. Dice el 23. ¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribiesen en un libro? Job parecía no tener sentido de que su propia tragedia y su drama personal serían escritas y se escribirían en un libro.
Y sería así para el beneficio de muchos otros a través de las generaciones venideras, como ya mencionamos en la sección anterior. El libro de Job se escribe por un solo propósito. Y tú y yo debemos estar pendientes. De paso, fue el primer libro que estudié cuando decidí seguir a Cristo hace 43 años ya. Ahora el 4 de mayo. Amigo, ¿por qué Dios registra la historia de Job y por qué está la historia de Job en la Biblia? ¿Qué aprendemos de la historia de Job en la Biblia? Sus palabras y su vida fueron escritas con cincel de hierro y con plomo, esculpidas en piedra para siempre. En el versículo 26 dice: ¿y qué después de deshecha esta mi piel? En mi carne he de ver a Dios. En el versículo 22 dice: ¿por qué vosotros me perseguís lo mismo que Dios? Y ni aún de mi carne os saciáis. Job hacía su apelación a Dios y sentía que no había respuesta. Ahora hacía un llamamiento a sus amigos y esperaba al menos hacer que volvieran sus corazones hacia él. El versículo 25 dice: yo sé que mi Redentor vive. Este es otro de los brillantes destellos de fe en el rostro y sombrío trasfondo de crisis y sufrimiento de Job. Así entramos en la segunda sección, donde estamos viendo Job proclama su confianza en Dios como Redentor y Juez. Job suplica compasión a sus amigos. Tal vez al considerar que las generaciones futuras ciertamente verían su vida y sus palabras, lo motivó a una proclamación triunfante de fe. Yo sé, dice, estamos impresionados con la certeza de Job. Esto era algo que él sabía. Era mucho más que una esperanza y más que una conjetura. Que mi Redentor, Job sabía que tenía un Redentor, alguien que lo rescatara de su crisis y desesperación y de toda acusación en su contra. Que mi Redentor vive
Job sabía que su Redentor estaba vivo y que debido a que vivía también podía darle vida a Job. Y al fin se levantará sobre el polvo. Esto significa que Job sabía que su Redentor era más que un concepto espiritual. Era un ser viviente que podía al final levantarse sobre el polvo. Job sabía que su Redentor vendría a acusarlo y vindicarlo, aunque hasta este punto estaba visiblemente sin el consuelo evidente de Dios. Finalmente, y después de mi desechan esta mi piel, dice el versículo 26, en este punto Job no tenía más esperanza que la preservación de su carne. Sabía que su piel sería deshecha. Ya estaba en mal estado, según Job. Capítulo 2, versículos 7 y 8. En mi carne he de ver a Dios, versículo 26. Aunque Job esperaba que la destrucción de su piel se completara, al mismo tiempo tenía la confianza de la fe para saber que Dios no se escondería para siempre, que en mi carne he de ver a Dios, dice, este sería el momento del consuelo, la restauración, la vindicación de Job, y él tendría confianza en él, incluso si solo viniera después de que la vida en esta tierra hubiera terminado. ¡Qué esperanza la de Job! Y mi pregunta, mi querido hermano, es, ¿puedes decir, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive? Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos el análisis del capítulo 19 del libro de Job. Oramos, buen Dios, pidiendo disculpas y perdón por cualquier error que hayamos cometido. En Jesús. Amén. La invitación es, mi querido hermano, para que se quede con nosotros para nuestro tercer segmento, el devocional de hoy. Bendiciones.